Vamos a continuar con más de estos comentarios de nuestros compañeros y en esta oportunidad el turno de nuestro compañero, ahora sí, Felipe Romero Sánchez. Así? Ay, sí. Muy buenos días, mis compañeros, acá en esta mesa, José Luis Mendoza, a cada uno de ustedes. Me siento de verdad orgulloso de trabajar cada mañana con ustedes, uno aprende. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León. Muy buenos días, don Álvaro, un abrazo, don Álvaro. Nuestras oraciones están con usted, esperando su pronta recuperación y su reintegración a este espacio. Muy buenos días a todo el país. Miren, la sociedad ha cambiado. Cuando yo estudiaba comunicación social en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la década de los 80, se establecieron una serie de teorías sobre el tema de la comunicación. Y recuerdo un libro interesantísimo de Bernard Burns cuando hablaba del tema de la aldea global. La aldea global. Y ese concepto de la aldea global tenía una particularidad. Es el tema de la comunicación. Él hace una perspectiva a futuro. En esa época no había llegado todavía el internet. Pero lo primero que se globalizó en el mundo fue la información. Fue la información. Y después el capital. Y después el capital, correcto. Entonces, en ese escenario, se hacía un análisis de perspectiva a futuro sobre la información como el principal eje de la globalización. Y hay que recordar entonces que en ese marco de la Guerra Fría, usted estaba invadido por informaciones de contenido más ideológico que de contenidos informativos. Había una guerra militar, tecnológica, pero que pasó a centrarse mucho en la narrativa, la noticia, quién dominaba el titular que luego modificaba o influenciaba en la manera de pensar de la mayoría de la gente. Claro. Y ahí una clave de eso que has dicho es el rol que jugaron las agencias de prensa. Sí. La gente se sabía, y Rosendo como buen periodista desconocedor, la gente se ha aprendido de memoria quién era la fuente, AP, F, Agencia Interamericana. Pero quién estaba detrás de UPS. Pero también quién estaba detrás de cada una de esas agencias. Reuters. Sí, la alemana. Exacto. Pero también se establecía española. Exacto. ¿Quién estaba detrás de cada una de esas agencias? Y uno sabía, por ejemplo, pendiente ahí a los teletipos que iban. Y uno sabía que cuando tú veías un cable fechado por UPI, ya tú sabías de dónde venía la información y cuál era la parte ideológica de UPI. En el caso de la agencia francesa de prensa o la agencia española de prensa, AP, que eran F, la española. F y la agencia francesa. La francesa, France Press. France Press. Sí. Entonces, luego surgió Reuters y una serie de agencias. Ahora, el mundo está globalizado. Y cuando yo escucho, por ejemplo, a muchos legisladores, amigos nuestros, incluyendo algunos de ellos, abordar el tema de la famosa ley del Mordaza, no entienden el tema de la globalización del mundo. Por ejemplo, aquí el otro día hubo un análisis de contenido sobre el tema de las informaciones que se servían aquí a través de las redes sociales. Y el 90% de esos contenidos venían hasta de Pakistán, venían de Marruecos, venían de Sudamérica. Porque aquí hay un asesor del gobierno que tiene una compañía y esa compañía obviamente él la tiene al servicio del servicio que ofrece. Yo no la critico, el que quiera usarla que la use. Pero resulta que lo mismo que se aplica aquí se aplica para otros países. Resulta que los mismos tuiteros que defendían política pública de un gobierno eran los mismos que defendían la política pública de este gobierno. Sin embargo, esos tipos no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es la República Dominicana. Ahora, ¿cómo usted evita eso? ¿Cómo lo puede evitar? ¿Cómo usted puede evitar que yo esté, por ejemplo, en Turquía y que de Turquía yo coloque un tuit colocado que haga tendencia en la República Dominicana? Cuando las leyes de Turquía probablemente son distintas a las leyes de la República Dominicana en materia de comunicación y el delito se juzga no a quien lo hace, es donde se hace. Y déjame decirte, para que estén claros con eso los legisladores dominicanos, por si no lo saben. Hay un producto, el VPN, que se vende, eso se paga, donde usted obtiene el derecho precisamente a lo que acaba de decir Felipe. Usted puede registrar sus interacciones en las redes
en los lugares geográficos donde ese VPN le permita. Yo puedo tutear desde Turquía, tanto aquí. Claro. Entonces, por eso hablo que parece ser que tanto había anclado en el siglo pasado. Y digo, pero ven acá, ¿de qué es que estamos hablando? Porque lo están viendo desde el punto de vista solamente local, y yo lo entiendo. Nosotros somos isleños, y yo pienso que una de las debilidades que al mismo tiempo a veces se convierten en fortaleza que tiene el ciudadano dominicano es ese, que somos isleños. Y tenemos una mentalidad tan isleña que solamente se circunscriben a los 48,000 y tantos kilómetros cuadrados que tenemos. Ni siquiera miramos Haití. Aquí hay gente que tú le preguntas a esos legisladores cuántos kilómetros cuadrados tiene la isla y no saben decirte cuántos kilómetros cuadrados tiene la isla. Entonces, es más, hay muchos de ellos que su capacidad y su mentalidad se reduce ni siquiera a la región, sino a la demarcación territorial donde residen y donde viven. Y no están entendiendo el proceso de la globalización. La libertad de comunicación, la libertad de prensa es un derecho fundamental, es inviolable. Obviamente, la ley los regula, pero hay aspectos que son fundamentales, como derecho fundamental, que usted no puede alterarlo, ni convertir eso, ni hacer sanciones previas a eso. ¿Qué sí yo creo que nosotros podemos hacer en la República Dominicana? Porque todo esto es un efecto boomerang que están recibiendo los funcionarios del gobierno actual, que promovieron desde la oposición en contra del gobierno pasado, bajo el entendido de que todo lo que estaban haciendo solamente afectaba al gobierno pasado, y no entendían que estaban construyendo un monstruo de 7 cabezas, y que ese proceso ha provocado una corriente antisistémica y antipoder, que no importa quién esté en el poder, si lo hace bien o mal, son una partida de HDP. Y bajo ese criterio, bajo ese concepto, toda aquella persona que promovió este gobierno desde la oposición, que administra fondos públicos, son ladrones. Ese es el concepto. De eso es que se trata. Pero peor aún, el Ministerio Público, en proceso de investigación de actos de corrupción, utiliza también a esos individuos como un mecanismo de crear una matriz mediática que permita posicionar el tema que quiere posicionar el Ministerio Público para condicionar la mentalidad de la sociedad dominicana en función de los objetivos que quiere. Si Felipe Romero o a Aureliano Buendía yo lo estoy procesando y lo estoy investigando, entonces yo agarro todo el proceso de investigación que estoy haciendo, lo filtro a esos grupos te hacen tendencia a todo eso, y de ahí tú creas una matriz mediática donde tú juzgas primero a una persona, lo acusa, lo estigmatiza, lo convierte en un delincuente antes de pasar por un tribunal. Y eso se está haciendo de las propias instancias de poder. Y hoy no encontramos con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo creo que la ley 61 de 32 hay que modificarla, porque hay una serie de aspectos de esa ley que los recoge la Constitución de la República, que la propia ley no los recoge. Porque cuando se hizo esa ley fue, obviamente, hace ya 60 años. Para su época extremadamente avanzada. Probablemente como resultado de esa ley fueron de los motivos que obligó a la propia oligarquía y a los propios medios de comunicación a asumir causa común con los golpistas en contra de todo ese proceso de reforma que vivió la República Dominicana a partir de la muerte de Trujillo. Entonces, aquí lo que yo creo que hay que abocarse a crear un código, pero que el código sea de ética, y un código que vaya más allá. Ahora, usted no puede limitar a una persona a decir lo que quiera. Si esa persona viola, como lo establece la propia Constitución de la República, su intimidad, si usted se siente difamado, si usted se siente avergonzado, o se siente lo que usted quiera sentirse, entonces usted acude a los tribunales. Porque aquí hay precedentes. O por aquí se montó una campaña de difamación en contra del presidente Hipólito Mejía, y el presidente Hipólito Mejía acudió y fue a los tribunales. Ahora, ¿dónde sí yo creo que debe de haber consecuencias? ¿Dónde debe de haber consecuencias? En que los individuos que no demuestren lo que están diciendo, entonces, por lo menos en el plano económico, tengan que pagar la consecuencia de sus denuncias temerarias. Y ahí entro ahora en detalle.
en la mayoría de todos los países de América Latina se han convertido en una especie de muro jurídico a través de lo que se denomina ley sobre querella falsa y denuncia temeraria. Porque es que la mayoría de toda la gente que están en la red se alimentan de la denuncia que se hacen a través de querella falsa y denuncia temeraria. Entonces, más que atacar el problema en sí, lo que hay que atacar es la fuente del problema. Y en muchísimos casos en Sudamérica se han controlado el tema de esas temeridades que se hacen a través de las redes sociales. Cuando usted penaliza una denuncia temeraria o penaliza una querella falsa, si usted me pone una querella a mí ante los tribunales de la República, ante el Ministerio Público, y usted me convierte a mí en un delincuente, y usted me lleva a mí a los tribunales, y eso se demuestra que usted lo que está haciendo es una querella falsa para dañar la honra, para dañar la dignidad de una persona. Entonces, la misma ley que usted apela para llevarme a mí a la cárcel, esa misma ley lo mete a usted a la cárcel, lo penaliza. Y lo propio ocurre con la denuncia temeraria. Porque uno de los graves problemas que nosotros tenemos aquí es que cualquier carajo te dice a ti, yo voy a hacer una denuncia porque fulano de tal hizo esto y esto. Y obviamente que como es una denuncia que está haciendo, y tú dices, bueno, perfecto, es una denuncia, ¿y qué yo hago? Nada, es una denuncia. Lo va a someter por lo no, pues una denuncia, y además de eso la Constitución te permite también tener al periodista, sobre todo, y a los medios de comunicación, el derecho a la fuente. Pero ¿y cuántos abusos no se han cometido aquí alrededor también de ese famoso derecho a la fuente? Porque aquí todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con el tema del Ministerio Público, de este Ministerio Público Independiente sobre todo. Usted sabe lo que usted colocar el Estado a servicio de un medio o de un grupo, para usted construir una matriz mediática y a través de esa matriz mediática usted hacer un condicionamiento de la sociedad dominicana alrededor de un hecho que a usted le interesa. Eso sí se llama violación a la intimidad y se llama violación a todos los aspectos más elementales de los derechos fundamentales y derechos del hombre. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que atacar. Y no tratar de limitar el derecho que tiene la gente a expresarse. Porque yo repito, una cosa es que usted establezca una serie de mecanismos que permita tener control, no mordaza. La gente tiene derecho a decir todo lo que le dé su gana. Ahora, esa persona que dice todo lo que le dé su gana, que sepa también que al decirlo tiene que tener las pruebas suficientes, las documentaciones suficientes, para evitar entonces que la propia ley lo lleve a la cárcel y lo sancione penalmente y lo sancione económicamente. Lo que usted no puede agarrar y decir, bueno, hay que prohibir que Felipe Romero hable porque Felipe Romero está haciendo denuncia. No, Felipe Romero tiene derecho a decir todo lo que quiera. Ahora, Felipe Romero tiene que entender que hay una consecuencia y por tanto él tiene que tener un filtro con lo que dice, saber lo que dice, y si lo que dice tiene que estar sustentado en base a pruebas documentales o pruebas testimoniales por lo menos. Porque eso es democracia. Y no quisiera politizar el tema, pero eso de donde el Congreso está compuesto aquí, una mayoría del Partido Revolucionario Moderno. Ese Senado de la República está compuesto por una mayoría del Partido Revolucionario Moderno. Y me da mucha pena que incluso legisladores del Partido de la Liberación Dominicana aprobaran ese proyecto de ley. Me da pena y vergüenza. Y lo digo porque ese tipo de cosas es contraproducente con el desarrollo que tienen las sociedades de hoy en día, señores. Usted no me puede impedir a mí, si a mí me da la gana de agarrar, irme y contratar cualquier empresa internacional y hacer una campaña despiadada en contra de una persona, aquí la voy a hacer. El problema no es que yo la haga o no la haga. Es que yo tengo que tener una consecuencia, y para tener esa consecuencia no se puede hacer limitaciones, no se pueden limitar, no se pueden, y hay entonces un hilo muy fino entre el rol de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué es la información? ¿Qué es lo que nosotros tenemos a mano? ¿Qué es la noticia?
Aquí la información ya no es vertical, la información es horizontal y nadie tiene el poder absoluto de la verdad. Llévatelo, Cundo.